podrá estar Héctor Javier, que anda precisamente viajando en este momento, por eso no tendrá señal. Pero bueno, vamos a abordar también. Pensé que nos ibas a decir, Ernesto, que estaba acá en la Basílica de Guadalupe como parte de esos 13 millones de mexicanos y mexicanas que vienen acá. Viene de rodillas nuestro querido Héctor Javier Sánchez a la Basílica de Guadalupe. Pues habrá que, que darle seguimiento también a este asunto, Violeta, que en la mesa ahorita con nuestra querida Jesús Cervantes, pues Ya me sacudí las espinas del nopal que traigo. este, pues sí, y quien también se la sacudió, pareciera, pues es María Corina Machado, eh, la flamante Premio Nobel de la Paz, que precisamente Jesús y Héctor hacían un planteamiento de algo que casi no se ha hablado, Violeta, y es pues del escape de María Corina Machado, que salió de Venezuela para llegar a Oslo para recoger su premio que había recogido su hija, que se le había entregado a la hija. Jesús Cervantes, mi querida Jechucha, ¿qué decir al respecto? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues felicidades a los que sí son guadalupanos, aunque les moleste, pero pues buena parte de la población mexicana es guadalupana. Yo en lo personal no creo en la Virgen de Guadalupe, pero tampoco soy católica, ¿no? Entonces, pues, pero pues, felicidades a aquellos que van y con su fe, hay que verlo, la fe es una cuestión de energía también, ¿no? Y mueven energías y logran hacer cosas, pero además la gente que camina de lugares tan lejos es impresionante, ¿no? Cómo la población mexicana eh, tiene una creencia así de tan fervorosa que los hace modificar adicciones, superar muertes. Digo, eso sí, hay muchísima gente que en lugar de ir al psicólogo, se entrega de lleno a la Virgen de Guadalupe y sale adelante. Entonces, pues sí hay que felicitarlos, es un buen ahorro de dinero, ¿eh? Mucho, mucho. Eso sí sería muy, muy importante plantearlo así, querida Jesús. Y es bueno para la economía, ¿eh? O sea, la plaza de la Basílica siempre ha sido, yo recuerdo cuando estaba Schulenburg, que duró años, años al frente de la Basílica como vigilante y rector de todos los recursos. ¿Cuántas veces no se denunció la gran cantidad de dinero que se cobraba ahí por todo lo que se instalaba en los alrededores de la basílica y cómo después se fue modificando? Y tengo entendido que también Slim cooperó para rehabilitar ahí y son cantidades de recursos que entran al gobierno capitalino muy, muy impresionantes, pero también para los vendedores ambulantes, ¿eh? O sea, es un momento de consumo que para ellos, yo no sé qué es más importante en sus ventas, si el Día de Reyes para los regalos de los pequeños en todos los puestos de ambulantaje, ¿no? O la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Sí, hay que ver toda esa parte también, la gran cantidad de recursos que entra al gobierno capitalino. Oye, Bueno, querida Jesús, y un paréntesis porque vamos a entrar ya con la Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que es, eso ahorita lo discutiremos a profundidad contigo, pero también esta parte que decimos todos los años y también en las aulas, ¿no? Al rato nos toca ir a dar clase a la UAM Xochimilco y siempre este día hacemos alusión también a la Tonantzin y lo decimos, o podrá haber, se podrá escuchar en broma lo de marxistas guadalupanos, pero también hay que recordar que esta tradición prehispánica, ¿no? Que lleva muchos, muchos años, o sea, hacía muchos años antes de la llegada de los españoles, es muy importante también toda esta veneración que se hacía en el Cerro del Tepeyac a la Tonantzin. Eso me parece importante siempre recordarlo y traerlo a la discusión y a la mesa, la celebración que se hacía a la madre, pero a la madre tierra. Y eso, sí, los pueblos mesoamericanos, sigue siendo muy importante para los pueblos indígenas.
muchos y muchas cambiamos incluso nuestra apreciación de lo que es esta religiosidad popular una vez que nos tocó vivir en comunidades indígenas y ver, ¿no? Todas estas celebraciones que se hacía a la madre tierra, y hoy, pues también esta celebración de la Virgencita de Guadalupe, pues tiene que ver con la celebración de la Tonantzin y tiene que ver detrás, ¿no? Detrás esta celebración y en la historia de la madre tierra, pues que es a partir de ella que tenemos el maíz, el frijol, Así es. la baza, el chile y pues toda esta triada mesoamericana de la milpa. Sin ella pues no la tendríamos. Entonces también es lo que estamos celebrando y por eso decimos somos marxistas guadalupanos y tononcianos, porque está ahí este planteamiento. Cierro el paréntesis, querida Jesús. ¿No? Y muy bien tu paréntesis, porque sí hay que destacarlo. Y sobre todo, como tú dices, ¿no? Cuando uno va a las comunidades indígenas, aprende otra visión, descubres otra visión y entiendes muchísimas cosas, ¿no? Pero finalmente el sincretismo de los mexicanos es impresionante. Esta mezcla, estas adoraciones a nuestros dioses mesoamericanos y también con esta mezcla del catolicismo. Bueno, pues cerrado este paréntesis de la Virgencita de Guadalupe y de cómo Televisa logró también monetizar de una manera impresionante. Digo, todos recordamos el día 11 a las 12 de la noche, cómo se estaba esperando que Lucerito cantara las mañanitas, ¿no? Y cómo la gente prendía su televisor para escuchar a Lucerito y empezar a venerar a la Virgen de Guadalupe. Entonces, la monetización también de Televisa, pues ha ayudado mucho al adormecimiento de una parte de la población de irse más hacia los temas religiosos que hacia los temas políticos y económicos que siempre, siempre están presentes en nuestro país. Bueno, pues mira, sí, este escape de María Corina que parece de película, ¿no? Primero sale de un lugar donde estuvo durante más de un año escondida, ¿no? Que no la pudo encontrar nunca Maduro ahí en Venezuela. Luego logra abordar una embarca, bueno, se logra ir a Curazao, ¿no? Y luego logra llegar a una embarcación de madera, una como también de película, una pequeña barcaza que no es, que parece ser que hubo mal tiempo también y eso dificultó un poquito su salida. Se aventó 10 horas de recorrido en transporte terrestre, ¿no? Para poder llegar ahí. Y luego ya una vez que está en la barcaza, bueno, pues andar avisando para que no la fueran a confundir con estos bombardeos que ha estado haciendo Donald Trump contra algunas de las barcazas justamente y un barco venezolano, ¿no? Porque coincidió por los tiempos y terminar, llegar a Miami. Ah, pero además que digan que fue un empresario norteamericano que fue el que hizo toda la operación. De plano, esto parece entre armado por el Mossad en sus mejores momentos peliculescos, ¿no? Y una película de Hollywood, ¿no? Que finalmente llega la señora y es ovacional porque pues tiene sus seguidores, ¿no? Pero ¿qué tanto? Ahora dicen que salió también por ahí leí que participó en uno de los vuelos un avión con base en Querétaro, que tenía este avión. Entonces, bueno, hasta los mexicanos ahí salieron involucrados en este escape. Qué, qué curioso, ¿no? Que no hayan confundido esta barcaza con algunos de los narcotraficantes que dice Donald Trump que pasan por justamente esa vía para poder llevar droga hacia los Estados Unidos, como asegura Donald Trump, y que ha dado motivo o la justificación que él da para poder atacar. Qué curioso que no la hayan confundido, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cómo fue que verdaderamente lo operó Estados Unidos allá en Venezuela, lo cual te habla de la cantidad de gente que tiene el propio gobierno norteamericano
en Venezuela para lograr esquivar muchísimas de las policías que habían estado detrás de Corina Machado, ¿no? Porque no es que la gente, los venezolanos, todos en buena onda, se hayan puesto a cubrir a Corina. Sí habrá una parte de la población, indudablemente, ¿no? Que haya ayudado, pero lograr esquivar las áreas de inteligencia de un gobierno significa que para lograr hacer eso, tuviste la participación y apoyo y respaldo de otro gobierno, ¿sí? Que tiene mucho más elementos para poder lograr este escape de película, ¿no? Lo cual eso te habla pues de la participación de la gente que está dentro. Yo no dudaría que gente de la CIA o que, por ejemplo, empresarios, como dicen, sea gente disfrazada de empresaria y que forma parte de la CIA y que debe de estar trabajando desde hace muchísimo tiempo en Venezuela, como acostumbras a hacerlo Estados Unidos en los gobiernos que les son incómodos, ¿no? De llevar a sus agentes de esta agencia para vigilar, observar y operar o desestabilizar gobierno. Ya, gracias, gracias, Jesús. Jesús, pues estamos viendo, a propósito ahorita también de lo que mencionas con respecto a Estados Unidos, pues ya una abierta intervención de Donald Trump, donde ya ni siquiera cuida las formas. Bueno, nunca las ha cuidado, pero me parece que en este momento, pues ya está desatado este robo a Al Venezuela petróleo. de petróleo venezolano y que además dice, sí, nos vamos a quedar con él, pues ya hay una injerencia completamente abierta. Los medios corporativos decían incautación y pues de incautación no tiene nada, es un robo. ¿No? Este, ¿Qué decir al respecto, Jesús? ¿A cómo estás leyendo este documento en materia de seguridad por parte del gobierno de Donald Trump y que es más conocido como el regreso de la doctrina Monroe? Bueno, recordemos, estaba yo escuchando a una de las analistas que ha cobrado mucha fuerza aquí en México, que es Viri Ríos, ¿no? Y también ella hacía este desglose y lo preocupante de toda la parte económica, de cómo ahora Estados Unidos, o bueno, Donald Trump en especial, va a centrar el poderío de su país en otras naciones, justamente respaldando todas las empresas norteamericanas, ¿no? O sea, este respaldo que hay hacia su dinero, hacia cómo duplicar su dinero, de cómo tenerlo en otros países y cómo darle todas las protecciones. Y en eso también, evidentemente que va incluido este robo del petróleo. Recordemos que Estados Unidos le compra grandes cantidades de petróleo y que el día de la toma de protesta del propio Donald Trump dijo que iban a recuperar, que por desgracia, que cuando él estuvo en su primer tramo de la presidencia, bajaron las importaciones y que si él hubiese seguido, es decir, si no hubiera ganado el demócrata en el segundo intento, ¿no? De llegar a la presidencia, si no hubiese llegado Biden, no se hubiera incrementado la importación, el pago, la compra de petróleo, dijo, y ya tendríamos todo ese petróleo en nuestro poder sin necesidad de pagarlo, ¿no? Entonces, él reconoce de la gran necesidad de este recurso, la gran necesidad que tiene de tener a Venezuela bajo su control para tener su petróleo, ¿no? Lo dijo ese día de la toma, ¿no? Y bueno, hoy cuando habla de que se van a quedar, efectivamente, es un robo, pasa eh, por encima de todas las leyes internacionales, todos los abusos, ¿no? Y él lo maneja como incautación, pero es también esto justamente de la doctrina, ¿no?
de que finales de 1800 que se implementó en Estados Unidos y era todo el apoyo a toda la parte económica, a la parte empresarial de Estados Unidos y poder someter a los países, e incluso esta parte tan interesante que se habla de que sean proveedores. Esa es una que a mí me llamó mucho la atención, que yo no la había visto, que fueran parte estas empresas proveedores de los gobiernos a los que llegara, ¿no? O a los que llegue. Entonces, creo que sí hay una nueva visión por parte de Donald Trump, donde va por todo, ¿no? Va por todo y lo único que importa es Estados Unidos y agachar o obligar al resto de los gobiernos a rendirles pleitesía y rendirles, comprarles. O sea, cuando está pensando en que sean proveedores y desplazar al, al resto de todos estos empresarios locales en cada nación, bueno, pues sí, a mí sí me impacta que Donald Trump lo está haciendo y yo creo que hay que ver también qué tanto tiene o está vinculado a este plan México, ¿no? Que tiene la propia presidenta. Creo que hay que ver por dónde se está cruzando esta idea que tiene Donald Trump y esta idea que tiene la propia presidenta Claudia Sheinbaum con el Plan México, de desplazar a algunos empresarios mexicanos, ¿no? Y comprarle o proveerse de algunas materias de empresarios norteamericanos. Muchísimas gracias, querida Jesús. Pues sí, hay un doble robo al menos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del petróleo, pues se roba el petróleo, esta materia prima, y luego no pagan una renta, tendrían que pagar una renta petrolera y no la pagan. Entonces hay un doble robo ahí hacia América Latina y en específico hacia Venezuela y eso realmente hay que nombrarlo también así y que eso es lo que ellos sueñan hacia América Latina, ¿no? Tener el acceso y que está establecido y que eso es algo de lo que te quiero preguntar también en este plan de seguridad que lanza Donald Trump, en esto de decir, bueno, tenemos un enemigo en términos económicos y en términos hegemónicos que está en Asia, que es China, y pues necesitamos eliminar todos los obstáculos posibles hacia América Latina y hacia África y otros territorios donde sean estratégicos para la economía y la seguridad nacional, así lo dice el documento, ¿no? Se pone la seguridad nacional y la economía como elementos centrales. En ese sentido, ¿cómo podemos analizar también lo que está pasando no solamente en Venezuela, querida Jesús, es Venezuela, pero pues también vemos ahorita lo que está transcurriendo en Honduras, lo que va a pasar el fin de semana también en Chile, lo que está por venir en otros territorios, lo que pasó en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está por venir en este contexto también de este documento de seguridad nacional? ¿Qué es lo que, no tenemos una bolita de cristal, pero qué es lo que vislumbras, querida Jesús? Pues es el dominio, ¿no, Violeta? El apoderarse de todas las riquezas es abierto, ya. Y siempre el gran pretexto de Donald Trump desde que asumió, que pareciera que ya son años, pero apenas lleva unos meses, ¿no? Es la seguridad nacional. Ese es el gran pretexto y para ello él puede invadir, él puede cortar el agua, porque no dudemos que también en términos de agua que ellos tienen una gran sequía también, o sea, también están siendo dañados por esto y con nosotros tenemos todo este tratado de límites y aguas y tenemos que discutir siempre de qué tanta agua les tenemos que regresar. De repente ellos dicen en algunos otros momentos cuando tienen exceso de agua, la mandan a diestra y siniestra y incluso generan inundaciones, ¿no? Hay trasvases, evidentemente, por ejemplo, aquí en Algodones, que hace frontera con Estados Unidos, se le llama presa Morelos, pero en realidad no es una presa, en realidad es un trasvase de este agua, a esta agua para controlar la que llega y bajo el pretexto de seguridad nacional
pues hoy también nos están exigiendo el pago a como dé lugar de casi 1 millón de metros cúbicos de agua, ¿no? Y forma parte también de este plan nacional, este plan económico. O sea, es todo lo que ocurre en Estados Unidos, todo lo que nos ocurre a nosotros los norteamericanos, los problemas son responsabilidad del resto de las naciones y por lo tanto, para poder aliviar esos problemas, voy a invadir, voy a robar, voy a quitar, voy a imponer aranceles, voy a imponer también o tratar de obligar a otros países a no tener relaciones con quien me implica un peligro, en este caso China, por ejemplo, ¿no? Recordemos cuando estaba Enrique Peña Nieto, poquito antes de la mitad de su gobierno, cuando está justamente intentando, bueno, se anuncia el tren México-Querétaro, ¿no? Y el entonces secretario de Comunicaciones andaba en Singapur, creo, ¿no? Y se da toda esta cancelación. Bueno, cuando se da esta cancelación, este tren iba a ser operado, incluso los vagones y todo lo demás, la materia prima, se iba a adquirir de China. Hubo una reunión en la embajada norteamericana y con empresarios mexicanos y con gente del gobierno de Enrique Peña Nieto y se le dijo que no se iba a permitir que se tuviera en su patio trasero, que es como nos consideran a la parte de la frontera de México, no se iba a permitir la llegada de su enemigo, que es China. En ese momento, pues todos lo pensábamos como su enemigo militar, la verdad, ¿no? Así lo vimos, pero la verdad es que estaba hablando de su enemigo económico, de cómo le estaba avasallando. Entonces él decía, no voy a tener a la gente que para mí me genera un peligro, ¿no? Aquí en mi patio trasero, o sea, a unos cuantos kilómetros para que luego empiece un mayor dominio hacia nuestra población, porque recordemos que ya para ese momento Estados Unidos había sido invadido por el mercado chino. Digo, aquí en la frontera lo hemos visto desde mucho antes de que ocurriera, por ejemplo, de cómo llegó todo el recurso hacia las mercancías, me refiero, cómo llegaron a México, ¿sí? Cuando vimos toda esta invasión, ahorita, por ejemplo, las motocicletas y todo eso, o sea, en Estados Unidos, aquí en la frontera, lo vimos desde mucho tiempo antes, de cómo ya los habían invadido. Ya había penetrado el mercado chino, ya había penetrado en la ciudadanía norteamericana, ya compraba esos bienes que le eran mucho más económicos, ¿no? Entonces, no es una novedad que ahora en todo este programa de seguridad nacional que trae Donald Trump esté amenazando o incluya al resto de los países, ¿no? Para que le pongan un freno a quien él considera sus enemigos económicos, no nada más sus enemigos de seguridad o de armamentismo, que también lo pensamos también muchísimo en algún momento, ¿no? También tiene que ver, cuando habla yo creo que de seguridad nacional en esta parte económica, por supuesto que tiene que ver de cómo lee Donald Trump este gran apoyo de Putin hacia Venezuela, ¿no? Como lo que dijo recientemente en esta llamada telefónica que tuvieron Maduro y Putin, donde le decía que ellos tenían derecho a defender su soberanía, ¿no? Y a defender sus recursos naturales. Entonces, creo que eso es parte, con esos argumentos, con ese tipo de declaraciones, más bien, erré la palabra, con ese tipo de declaraciones es que sostiene su argumento Donald Trump de que es parte de la seguridad nacional y que las cuestiones económicas es algo vital para ellos
y poder intervenir, porque no nada más es México lo que él considera su patio trasero, es toda Latinoamérica, o sea, todos, Bolivia, Centroamérica, Honduras, todo, Venezuela, todo, México, somos su patio trasero. Entonces ellos quieren evitar, o él quiere evitar a toda costa, ¿sí? Que tengan un poderío, salud, y una soberanía, Muchas gracias, gracias. una defensa de la soberanía de estos gobiernos, ¿no? Y lo que él quiere es avasallar. Por eso todo lo que está haciendo con el resto de los países, con Bolivia, con los encarcelamientos de ex ministros de gobiernos que no le eran afines o no le simpatizaban al gobierno norteamericano, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir recientemente con el ex ministro que ya fue detenido, ¿no? El micrófono, Ernesto, ahora tú. Perdón, pues mi querida Jesusa, muchísimas gracias. No, creo que no sé si habías alcanzado a leer ahí que hoy duraríamos solo media hora en la mesa. Mi Ay, querida no. Jesúsa, perdón. Oh, ¿cómo? Es que sí, se nos complicó mucho también con las agendas Sí, no para se la preocupe. siguiente entrevista, pero Jesusa, pues muchísimas gracias y pues Jesusa de Guadalupe, pues muchísimas gracias. María Jesús, por favor. Por favor. Oye, yo quería hablar del limonero, de cómo el limonero, este personaje tan importante, hay que ver, no hay que perder de vista lo que le está ocurriendo a Catem, lo que le está sucediendo a Pedro Aces. Es uno de los personajes con mayor fuerza económica, económica en nuestro país. Domina a los transportistas de todo el país, domina a los gobiernos de los estados a quienes les impone que sus empresas de seguridad, las empresas de seguridad, pasen por el sindicato, ¿sí? De CATEM, por este sindicato que domina Pedro Aces. O sea, es un personaje sumamente importante porque además forma parte del otro grupo político que le está poniendo las trabas a la presidenta Claudia Sheinbaum, o por lo menos no piensan igual, ¿no? Y bueno, qué lástima que ya no lo pudimos hablar porque en agosto los agricultores, ganaderos, comerciantes, todos ellos denunciaron el abuso de toda la parte de la laguna, de todos los Ujú. gobiernos del norte, denunciaron justamente el abuso y las extorsiones de CATEM. Y bueno, hoy estamos viendo ya cómo está vinculado con gente del grupo del Mayo Zambada, ¿no? O sea, no es cualquier cosa y No, bueno, no. por lo menos lo mencionamos así de pasadita, creo que hay Pues, que tenerle. a ver si el lunes, Jesús, podemos tener una entrevista contigo para abordar el tema, porque nos parece que es muy importante el CATEM y Pedro Aces y todo lo que implica este mafioso que está ahí incrustado en Morena y que Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna salen a defenderlo y a decir que es una gran persona. Mucho que abordar al respecto, Jesús, si te parece, Encantada. hacemos una entrevista el lunes para abordar el tema, ¿vale? Claro que sí, encantada y pues un abrazo a Héctor allá donde ande, creo que anda volando ahorita, ¿no? No, Este, anda acá en la basílica. No, no es cierto. ok, no anda volando, se anda arrastrando va camino a la, No, ok. no es cierto, no es cierto, ¿eh? Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo a nuestro queridísimo Héctor y también un beso y un abrazo para ti, querida Jesusa, y estamos en comunicación hacia la próxima semana, antes del viernes, para abordar esto. El El lunes, lunes, El claro lunes. que sí, con mucho gusto el lunes. Un fuerte abrazo a tu abrazo, Jesús. Un audiencia. abrazo. Ok, Chao. bye. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac
y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.